Hola, 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 ¿cómo están todos y todas? Soy Sebastián Iparraguirre y les damos la bienvenida a este podcast nuevamente. Un podcast donde hablamos del teatro y sus influencias. Hoy hablaremos de Tadeusz Kantor. ¿Quién fue y su influencia en el teatro? Así que vamos con Floreciendo con el Teatro. En este episodio nos acompaña mis grandes amigos Alejandra Guayane y Manuel Alache. Hola Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por invitarnos a ser parte de este podcast Floreciendo con el Teatro. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola, gracias por aceptar mi invitación. Estoy muy emocionado por este episodio. Tengo mucha curiosidad por saber más de Tadeusz Kantor o Cantor. ¿Cómo es? ¿Cantor o Cantor? Creo que es cantor, como de cantar. Me Mm, parece que es Cantor, sí. Cantor, ok. Creo que Ajá. yo lo decía mal, ¿no? Cantor. Es que también era Cantor, fe. Uy, perdón. Creo que son los nervios, son los nervios. Yo le decía Cantor y es Cantor. Pero es Tadeus. Eso sí está bien. Es Tadeus. Es Tadeusz. Ok, es Tadeusz. Bien. Sebas, Bien. comenzamos con esta primera pregunta, la gran incógnita. ¿Quién fue Tadeus Cantor? Mm, ¿Quién fue Tadeusz Kantor? Y muchas veces para responder esta gran incógnita, esta gran duda, tenemos que irnos a los antepasados, a conocer de dónde nace o comienza esta influencia artística de Tadeusz Kantor. ¿Tú sabías que Tadeusz Kantor nació el 6 de abril de 1915 en un pequeño pueblo de Galicia en Polonia? Ahí, Tadeusz Kantor lo expone después, vivió en dos culturas, la cultura judía y la cultura cristiana. La cultura judía era exponente en relación a su padre y la cultura cristiana era influencia de su madre. ¿Y por qué resalto estas dos culturas, Sebastián, Alejandra? Porque después Tadeusz Kantor nos menciona que estas dos culturas fueron mezcla para toda su investigación artística a futuro. Es decir, él no se desvinculaba de su espacio, su experiencia, su vivencia, para después trasladarlo a los diferentes manifiestos o en sus propuestas artísticas, que ya lo iremos conociendo en el transcurso del camino, porque hay cositas ahí que tenemos que hablar de Tadeus en relación a cómo él creativamente hacía sus puestas en escena. Oye, Manu, tú has hecho 1915, ¿verdad? 1915, exacto. En 1915 estaba el periodo en que terminaba la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. O sea que nuestro Cantor nació en un periodo entre guerra y guerra. Exacto. ¡Wow! Y para poner ahí un detalle adicional, hay un chisme de... ¿Tú sabías que parte de las consecuencias de esta Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, en esta Primera Guerra Mundial, el padre de Tadeusz, Kantor Mirsky, se va a esta Primera Guerra Mundial y nunca más regresa? Al irse a esta Primera Guerra Mundial y nunca más regresar, su padre, como ya no estaba, su madre decide irse a vivir con un tío abuelo. Y es por este tío abuelo donde comienza todo, esta recepción de conocimiento, ya sea cultural, ya sea político, y aquí la palabra clave, ¿ah? Y artístico para Tadeusz Kantor. ¿Cómo es, no? A veces algo que puede ser difícil para uno nos puede traer consecuencias positivas, ¿no? ¡Wow! ¿Sí o no, Sebastián? ¿Tú qué piensas de esto? Qué interesante. Yo les tenía una pregunta. En este momento en el que se fue a vivir con su tío abuelo, ¿también pasó por alguna experiencia espiritual? Es decir, no estaba alejado. De hecho, ya que su tío abuelo era cura, él creció en ese espacio. Él menciona, hay una frase muy interesante que él lo menciona, él creció entre la casa del párroco, dice.
y la vida artística. Entonces, no deja, hay mucha influencia en él en relación a lo que su tío abuelo le mostraba, ¿no? Y compartía. Bien, ahora escuché que en Polonia existe este término del arte total. Es decir, que los artistas de Polonia suelen escribir poesía, hacen pintura, hacen teatro, etcétera, etcétera. Tadeusz Kantor también hacía todo eso. ¿Qué profesiones abarcaba dentro de las artes? Tadeusz Kantor, antes de ser escenógrafo y director y hacer todos sus manifiestos o sus postulaciones artísticas, como el Teatro de la Muerte, que hablaremos más adelante, él fue pintor. Entonces, en 1934 entró a la Academia de Bellas Artes de Cracovia, y ahí es donde él se forma como pintor, y dentro de todo este impulso, este bagaje en las bellas artes, comienza su relación, pero no con esta relación realista de la pintura, sino él comienza a abarcar espacios más surrealistas. Siempre le llamó, creo, la atención a Tadeusz Kantor esta relación surrealista, más abstracta que tenía el arte, pero sin desvincularse de lo real. Mm, qué interesante. Ahora, ¿cómo se vincula su trabajo pintoresco, digámoslo, con su trabajo teatral? Qué buena pregunta. ¿Tú tienes, Ale, por ahí alguna información o alguna deducción? Me llegó un chisme que dice que Cantor integró con un grupo de amigos artistas desde la clandestinidad porque tomemos en cuenta que en este periodo de la Segunda Guerra Mundial en Polonia estuvo prohibido toda clase de expresión artística. Bueno, este grupo de artistas junto con Cantor crearon un teatro clandestino independiente. Y este teatro estrenó dos obras, Baliadina creo que es, Baliadina de Julius Stowacki y Pourot o Odisa, que creo que es el retorno de Ulises, si mal no recuerdo, de Stanislaw Wyspiański. No sé si lo estoy pronunciando bien, es un poco difícil hablar este idioma. Sí, claro, mira, tendríamos que tener a alguien de Polonia para que nos diga si estamos pronunciando bien o mal. Claro, Yo creo que hay que traer al mismo Cantor. Claro, yo puedo intentar hablar polaco, pero no sé. te tomaría los 5 años de carrera de la universidad. Ay, no. ¿Quieren escucharme hablar? Bueno, Bien, No, y es verdad lo que menciona Ale, que dentro de este teatro de la clandestinidad, y por qué se da este teatro de la clandestinidad, como mencionaba Ale, se da por el hecho de que en la Segunda Guerra Mundial no estaba permitido ninguna expresión artística para Polonia. Entonces, tú sabes que el artista necesita salir de ese espacio de represión y buscar formas. Y este teatro de la clandestinidad, dentro del teatro independiente que enmarca los inicios de Tadeusz, hay algo muy interesante que pasa. Ellos, porque están durante una Segunda Guerra Mundial y las guerras están asociadas no solamente al espacio bélico, sino a lo que compone toda esta sensación bélica que es, por ejemplo, la pobreza. Ellos, para poder montar sus propuestas artísticas, lo que hicieron es hacer uso de su creatividad y darse cuenta que los materiales que tenían a su disposición, como tablas viejas, ropa vieja, llantas viejas, casas viejas, todo eso podía ser un disparador para una nueva propuesta artística, que después repercute en todo su manifiesto en el Teatro de la Muerte. Es verdad, Ale, porque tú tienes ahí una información interesante del Teatro de la Muerte, ¿verdad? claro, porque todo, pues este teatro independiente, ellos usaban lo que es el código surrealista. Es decir, pues en cuanto al diseño de la puesta de escena, la escenografía no era en absoluto realista y se servía de objetos cotidianos provenientes de la realidad vital de ese momento, como por ejemplo una tabla podrida, una cuerda oxidada. También abarcaba lo que es la muerte. Y esto se puede ahondar un poco más en lo que es el teatro de la muerte, o mejor dicho, una de sus obras más representativas, que es La clase muerta. Exacto. Tú, Sebastián, ¿tienes algún disparador por ahí o sabes algo sobre
la clase muerta o esto que manifestaba Tadeus en relación al teatro de la muerte? Sí, he escuchado y he visto sobre la clase muerta. Creo que es una de las más reconocibles de Tadeusz Kantor. Creo que utiliza unos maniquíes o maniquíes. Y recuerdo una frase interesante de Cantor, que es que el objeto yace entre la eternidad y la basura. Creo que tiene que ver justo con lo que decían de recoger cosas que prácticamente ya no tenían utilidad, como una tabla podrida y todo esto. Imagino que Cantor o Cantor también utilizó los maniquíes de la misma manera. Sí, y además hay que agregarle a ello que toda su investigación, porque todo lo que él postula llega por esta búsqueda de que el espectador no se desligue del espacio imaginario ni tampoco se desligue de la realidad. Por ejemplo, para habituarlo en un espacio imaginario, Tadeos proponía lo siguiente: yo puedo usar una tabla vieja. Esta tabla la puedo usar de otras formas. Sin embargo, el público sigue conectado con la realidad porque sigue siendo y ven dentro del espacio escénico una tabla de madera. Una tabla de madera que la puedes llevar a otras formas. Entonces Tadeus proponía eso, que el público conecte desde un objeto que tácitamente lo ves real, pero evocar este espacio surrealista, este espacio más abstracto. Y así provocaba una sensación más activa del público, lo que proponía Mm. nuestro amigo Tadeus. De hecho, usó los maniquíes también porque eran la representación perfecta, bueno, la mezcla, esta amalgama perfecta entre lo que era un objeto y un ser humano. Porque los maniquíes son un objeto, pero tienen forma de una persona. Ahora, todo este pensamiento, toda esta propuesta de Cantor se condensa y se nota más en su obra, como hemos dicho ya, más representativa, que es La clase muerta, porque dentro de esta puesta en escena se recrea una clase de ancianos fallecidos que se encuentran con los fantasmas de su niñez, que son representados mediante ¿qué? Maniquíes, mientras van recordando historias sobre cómo se aprendía en aquellos tiempos. Exacto. Y creo que es interesante todo lo que nos postula Tadeus en relación a toda su búsqueda. Creo que su filosofía teatral todavía en algunos puntos puede estar presente y lo podemos ver de manifiesto cuando observamos esta relación de los seres humanos con los objetos, ¿no? Me parece muy interesante. Sí, de hecho, a mí me resuena bastante esta capacidad de Tadeusz de utilizar algo en específico que ve en la basura, que ya no es de utilidad, entre comillas, y lo utiliza para generar un espacio imaginario en donde, justo como lo decías, que el espectador no se desligue de la imaginación y tampoco se desligue de la realidad. Eso me parece espectacular. Sí, sí, a mí también me parece muy interesante cómo él, y no dejando sus experiencias, ¿no? Nosotros para recopilar y entender, él venía de una Segunda Guerra Mundial, una primera también. Creo que el llamar teatro de la muerte también tiene mucha recopilación de toda su vivencia, de toda su vida, ¿no? Siempre ha estado ligado a este espacio vertiginoso que te puede dar la muerte y él lo trasladó a hacer una propuesta artística. ¿Algo más que decir, Ale, para ir cerrando este podcast Floreciendo con el Arte? Sí, claro. Unos pequeños datos curiosos es que Tadeus consideraba el guión de una puesta escénica como algo, un elemento más. Es decir, Tadeus, al estar tan influenciado por el teatro dadaísta, o bueno, por el movimiento artístico del dadaísmo, lo que hacía era utilizar el guión no como un centro, sino como un elemento más que podía irse modificando mientras se iba escribiendo la obra. Y para esta obra, que fue La clase muerta de la que hemos estado hablando, tomó parcialmente como inspiración Tumor cerebral, que es una obra de Stanislaw Ignacy Witkiewicz, me salió bien, eh, que dicho o sea de paso, este autor, este dramaturgo también opinó después de ver la puesta en escena de nuestro querido Cantor.
Dijo que era muy interesante cómo es que tomaba inspiración su obra para mezclarlo con lo que era su esencia del teatro muerto, ¿no? Ah, mira, qué interesante. Bueno, yo para cerrar me gustaría compartirles una pequeña frase de Tadeus en su libro El teatro de la muerte. Él escribe lo siguiente: el arte es una manifestación de la vida. Lo más precioso es la vida, algo que se vuela, que pasa. La vida es una carrera. Lo que queda detrás, por más que se transforme en mitos, molesta la carrera. Solo lo que acompaña la vida, esa carrera del instante, lo que pasa, solo eso es precioso. ¡Wow! Y con esa frase cerramos el episodio de hoy. Ha sido muy gratificante, muy emocionante conversar sobre este señor del arte, del teatro. Y gracias por estar aquí, Manuel, Alejandra. Ya nos estaremos viendo en la próxima. Adiós. Chao, chao, chao. Mucho gusto. Chao.